cubano Cintio Vitier escribió: la conciencia moral existe y se desarrolla en cada país con formas, argumentos y modulaciones propias que permiten conocer lo que puede llamarse una ética en vivo. Ética en vivo. Por su parte, la destacada intelectual Graciela Pogolotti señalaba: la matriz originaria de todo fundamento ético se configura en el seno del hogar. Encuentra su primer espacio de socialización en el ámbito de la escuela, donde se definen las bases iniciales de la conciencia ciudadana. En tanto, al presidente le estamos escuchando una y otra vez la palabra decencia. Por ejemplo, en Bayamo, el 26 de julio dijo que la revolución precisa que fortalezcamos en nuestra gente la espiritualidad, el civismo, la decencia, la solidaridad, la disciplina social y el sentido del servicio público. Ningún progreso sería duradero, dijo, si el cuerpo social se descompone moralmente. Un hecho concreto hace algunos días conmovió por lo irracional de las actitudes, por lo mucho que algunos nos hemos preguntado a partir de ese hecho: ¿existe algo que justifique la falta de decencia en el cubano, en la cubana? El impacto moral en nuestro comportamiento puede llegar a ser tan grande que nos permita ver lo que no es éticamente correcto como algo normal. Hoy vamos a buscar respuestas. Ustedes y nosotros juntos hacemos Cuba. Nos acompaña la Fiscal General de la República. Bienvenida, Yamila Peña Ojeda. Está con nosotros por segunda vez. Un placer. Buenas noches. Buenas noches, Humberto. Para ti y para todos los de la audiencia. Yo hablaba que un hecho movió el interés, sobre todo en las redes sociales, la atención de titulares en el mundo, pero en realidad el combate para estos temas y la reflexión tiene que irse mucho más allá de ese hecho concreto, fiscal. Así es. Hoy vamos a abordar desde la temática de la disciplina, la conducta, el comportamiento, no un hecho. Vamos a evaluar virtudes, valores, vamos a hablar de la sociedad, vamos a hablar del derecho. Y también de legalidad, seguridad, tranquilidad, y todo esto es Estado de Derecho en este país. Así mismo. Ayúdame entonces con esa idea. Bueno, creo que es importante comenzar este programa con nuestra Constitución. El artículo 1 de la Constitución, que en varios momentos ha sido abordado acá en el programa, establece que nuestro país es un Estado de Derecho y justicia social. Pero hay varias ideas que me parece que debemos incorporar a estos conceptos y que son esencias y están contenidos en este artículo. Y pudiéramos hablar, por supuesto, de la organización de nuestro Estado, pudiéramos hablar del sentido del trabajo, la dignidad humana, la ética ciudadana, de lo cual además abordabas al inicio del programa, muy bello además de la manera en que se abordó por Graciela Pogolotti, el tema del humanismo, la solidaridad, la prosperidad individual desde lo colectivo. Y es algo que vamos a estar abordando, el individuo, el colectivo, la transgresión y la relación que tiene que haber entre el individuo y la sociedad. En esta primera parte del programa yo quisiera, fiscal, las cuestiones que pudieran ser teóricas desde el punto de vista de entender mejor, porque uno generalmente dice: no, pero yo tengo derecho a esto, cuidado, Estado, tú me tienes que reconocer, pero hay una lógica aquí desde el entendimiento de la vida misma que tiene que ver con, sí, los derechos que tenemos, derechos que, por cierto, refrendamos en la Constitución, que se reflejaron ampliamente, pero existen también límites a esos derechos que están claramente también en alguna medida definidos, y además de los límites existen obligaciones, o sea, deberes que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Y quisiera por ahí la explicación entonces. ¿Cómo entender entonces la lógica elemental de estos derechos y después de los límites de estos derechos que podemos rebasar una y otra vez, lamentablemente? Totalmente de acuerdo. Y si recordamos que en la vez anterior que estuvimos en el programa abordamos el tema del cumplimiento de la legalidad y abordamos el artículo 9, creo que debemos hacer algunas precisiones que están establecidas en nuestra Constitución en este artículo. Sí. En primer lugar, bueno, es obligación para todos los ciudadanos, para las instituciones, para los funcionarios, para los órganos del Estado, el estricto cumplimiento de la legalidad. Y bueno, por supuesto, en este artículo hay un reforzamiento a esto, tal y como lo estabas manifestando inicialmente. Creo que es importante, a partir de que estamos abordando la responsabilidad de los ciudadanos también
en cumplir lo que establece la Constitución, las leyes, en fin, todas las normas, todas las disposiciones que están establecidas en nuestro país y en cualquier lugar, porque la norma, el Estado, no es solo en nuestro país. Creo que hay temáticas que me parece que es importante abordar y las veíamos cuando nos preparábamos para el programa. Y tiene que ver con comportamiento social, es decir, la manera en que tenemos de proceder los ciudadanos en relación al entorno en que nos desarrollamos. Cuando hablamos entorno, hablamos de la familia, del barrio, de la escuela, del trabajo, en fin, de lugares públicos, de todo lo que podemos hacer en nuestro país. La conducta como expresión de ese comportamiento que tiene que ver con el modelo que tenemos las personas para poder interactuar con esas normas de convivencia social y, por supuesto, con las normas que tenemos establecidas. Y un tema que lo abordabas al inicio, que tiene que ver con la disciplina, es decir, que hay toda una relación entre comportamiento, conducta y disciplina, que tiene que ver entonces con esa responsabilidad que tenemos también los ciudadanos para poder mantener el orden en función, por supuesto, del contexto, del lugar donde nos movemos. Nos parecía que era importante, a partir de lo que está establecido en el artículo 9, bueno, abrirlo un poquito para que podamos todos entender que hay una responsabilidad desde lo individual para llegar a lo colectivo. ¿Cuáles son esos valores entonces esenciales que están detrás de los derechos fundamentales que tenemos las cubanas y los cubanos? Bueno, hay muchos, por eso te mencionaba, y están recogidos en el artículo 1. La dignidad, la ética, la responsabilidad, la sostenibilidad de mantener el cumplimiento de esas normas y, muy importante, la interacción individuo-sociedad, responsabilidad individual ante lo colectivo. Aquí, con esta gráfica que les voy a mostrar, podemos entender un poco mejor esto de los derechos, ¿no? Porque, repito, uno todo el tiempo insiste en los derechos que tengo. Sí, mire, la dignidad, el hecho de que el Estado reconozca a las personas que usted, aunque diga que no, sí, mire, usted tiene derecho, usted no puede renunciar a ellos. El derecho a la igualdad ante la ley, todos somos iguales ante la ley y está prohibido cualquier forma de discriminación. Y el derecho a disfrutar de los mismos espacios públicos y establecimientos de servicios. Eso está muy bien y creo que esta es la parte que mejor comprendemos, fiscal. Pero lo que pasa es que esto tiene límites. Claro. ¿Cómo entiendo cuáles son esos límites? Me alegro que hayas abordado, bueno, precisamente esos valores que tenemos concentrados, no están todos, quisimos abordar a partir de este título de la Constitución, donde, como bien tú decías, tenemos deberes, tenemos derechos, tenemos garantías sobre la base de esos valores que abordabas anteriormente, pero es importante establecer lo que tenemos previsto en el artículo 45 de nuestra Constitución y tiene que ver con ese límite que tenemos los ciudadanos a partir de los límites que tienen el resto de las personas. El artículo 45 de la Constitución, y lo trajimos porque nos parece importante abordar esta temática acá con nuestra población, y es que el ejercicio de mis derechos como persona tiene el límite a partir de los derechos que tienen los demás. Por lo tanto, la seguridad colectiva, el bienestar general, tiene que ver también con el respeto al orden público, a la Constitución, a las leyes. De ahí que para ejercer mis derechos tengo que evaluar entonces cuáles son esos límites en correspondencia a la relación de los ciudadanos entre ellos y de los ciudadanos con la sociedad. A esta hora, fiscal, el público que nos ve, que nos sigue, es bastante amplio y su explicación es fabulosa, pero si nos ayuda con un ejemplo sería mucho mejor. Yo tengo mi derecho, usted tiene el suyo, cuando yo puedo, o cuando usted puede entender que yo rebaso, o cuando entiendo yo que lo hizo usted, por Cuando ejemplo. mi derecho comienza, el suyo tiene que tener un límite. El suyo no puede transgredir el mío. Si lo viéramos aquí de manera muy sencilla, en el espacio en que estamos, cuáles son los límites de espacios entre nosotros. Si transgredimos esos límites, ¿qué pudiera pasar entre las personas? A partir de ahí tenemos esos límites. O sea, pues yo digo, tengo la libertad de moverme en este estudio, pero quizás entonces en mi libertad trato de pisar el pie suyo. Y ya cuando usted entonces hace esa acción, pudiera yo reaccionar. ¿Cuál sería esa reacción? ¿Cuál sería esa conducta? ¿Qué consecuencias tendría en la relación entre usted y yo? Y la relación entonces en el lugar donde nos encontramos. Por eso es que tiene que haber límites. ¿Cuán difícil es regular la conducta de tantas personas en cuanto a establecer los límites de hasta dónde puedo, hasta dónde no puedo? Me parece que es muy complejo eso. Y por eso empezamos hablando de ética. Porque es que eso parte de la individualidad y tiene un reflejo en la sociedad, fiscal. Así mismo es. Y traíamos también, nos parece que abordar esta temática desde lo establecido en el artículo 90 de nuestra Constitución, hay elementos que pudiéramos engarzar
con esto que aparentemente ha sido quizás muy sencillamente debatido, pero que forma parte de la vida cotidiana de los ciudadanos en Cuba y en cualquier país. Y precisamente en ese ejercicio de mis derechos, de los derechos de los ciudadanos, esas libertades, hay algo que es importante y que tiene que ver con las responsabilidades de los ciudadanos, de las instituciones. Por lo tanto, es decir, no trajimos todos los apartados del artículo 90, pero nos parecía importante evaluar que entre esos deberes que tenemos los ciudadanos, además de los derechos, en primer lugar está cumplir lo que está establecido, a partir de, por supuesto, nuestra norma suprema, que es la Constitución. El tema del respeto a las autoridades, y cuando hablamos de autoridades, lo hacemos en un sentido amplio, no solo los agentes de la autoridad, pudiera quizás la población estar pensando en los miembros del Ministerio del Interior, esas son agentes de la autoridad. Son también autoridades. ¿Cómo no? Pero también todas aquellas personas que tienen una responsabilidad con hacer cumplir las normas que tenemos establecidas en el país. Puedo entender que todas son autoridades y merecen entonces el respeto. Exactamente. Pero además, un elemento importante que está regulado, como vemos en pantalla, y tiene que ver con el respeto al derecho ajeno y el no abuso del mío, para poder entonces establecer eso que evaluamos anteriormente, que es el límite de los derechos. O sea, la lógica por la que usted nos está llevando es, tengo derechos, están reconocidos, puedo, pero ese puedo tiene un límite. Y ese primer límite está dado por razones elementales de la sociedad, del bienestar, del interés público, etcétera. Y una persona con dos dedos de frente puede entender cuáles son esos límites. ¿Estamos hasta ahí? Así mismo. Pero además de esos límites, tengo un grupo de deberes que están claramente establecidos en la Constitución. Estos no son los únicos, usted traía más. No son los únicos. Quisimos también, en la próxima diapositiva, sí, establecimos algunos otros de los que están establecidos. Y tiene que ver, bueno, con esa protección a los bienes, a los recursos que desde el Estado se ponen al servicio de todo el pueblo. Y por supuesto, creo que es un elemento importante y que independientemente de que está refrendado en nuestra Constitución, forma parte de esos valores que tenemos los cubanos y que tiene que ver con la solidaridad humana, con el respeto a los derechos de las personas, aunque quizás no lo veamos así y pudiera pensarse que lo estamos hablando técnicamente, no, forma parte también de esa idiosincrasia que tenemos los cubanos del respeto a la humanidad, la evaluación del problema de los demás y, muy importante, el respeto a las normas de convivencia social, que, bueno, por supuesto son elementales para garantizar esa seguridad colectiva a la que hacías mención y también a la seguridad jurídica de los ciudadanos. Creo que esta primera parte nos ha permitido unos 10 minutos, fiscal, entender al menos, digamos, un tanto teórico desde la visión de los juristas, que es fundamental, ¿no? Es decir, que usted no crea, que yo no crea, que ninguna persona pueda creer que esto no está escrito, no está regulado, no está establecido. Toda la cuestión relacionada con mis derechos, repito, los límites y los deberes. Ahí, desde el punto de vista teórico, está muy bien. Pero ¿y si todo esto falla? Sería la pregunta que se impone. Si comienzo a equivocarme en cómo entiendo mis derechos, si no comprendo los límites, si no cumplo con mis deberes, ¿cómo comienzo a arreglar esto para la sociedad que tanto necesita que sea de la manera en la que usted lo ha explicado? Bueno, Humberto, hay normas. Y cuando hay una transgresión mantenida, cuando hay una violación mantenida, hay normas que no solo son las normas coercitivas desde el derecho penal, a lo que vamos a hacer alusión en próximos segundos, pero sí hay normas que mantienen ese orden de la sociedad y que tenemos la responsabilidad desde lo individual de acatar. Por lo tanto, una transgresión mantenida, una transgresión en proceso, una evaluación de esa transgresión, de las cuestiones elementales que pudieran ocurrir como ciudadanos, pudiera entonces las personas incurrir en hechos que por sus conductas, y aquí traemos una diapositiva que nos permitirá hacer un esbozo desde lo que tenemos establecido en el artículo 1 de la Constitución y qué cosa es el derecho penal. O sea, desde el artículo 1 de la Constitución y desde el artículo 1 del Código Penal. Bueno, pero la Constitución uno la ve desde el prisma de me protege, me cuida, y el Código Penal uno lo interpreta como, oh, cuidado, y esto es otra cosa. Y usted quiere compararlos. Claro. ¿Por qué? A ver, dígame. Bueno, de la Constitución y del artículo 1 hablamos sí. inicialmente, y de todos estos valores están recogidos acá en la diapo. Y precisamente el Código Penal, las leyes penales, el derecho penal,
tiene un objetivo, y tiene un objetivo de protección a la sociedad, de protección a los individuos, de la protección de la propiedad que se reconoce en esa propia Constitución, y por supuesto tiene como objetivo también promover la observancia por los ciudadanos, las entidades, las instituciones, de todos esos deberes y derechos que están contemplados en la Constitución y las leyes. Y por supuesto, de ahí se contribuye a una formación de conciencia y conducta en los ciudadanos. Por supuesto, cuando entra el derecho penal, hemos estado hablando durante todo el programa de normas de convivencia, de conductas, de transgresiones que evolucionan, y que en esa evolución, a partir precisamente del efecto, y aquí bueno, tenemos que hablar evidentemente de lo que está establecido en el artículo 8 del Código Penal. ¿Qué cosa es delito? Es esa acción u omisión que, por el peligro que entraña, las consecuencias que tiene, los efectos que tienen, bueno, por supuesto, tienen una respuesta desde lo punitivo en varios hechos que se tipifican en conductas en nuestro Código Penal. Es un concepto complicado para entenderlo, pero en esencia es decir, hago o no hago algo que no debo, y por lo tanto viene una consecuencia que está ahí descrita. Y yo le preguntaría, el gran problema entonces es encontrar este balance, digamos, entre el Código Penal, entre esas conductas que sé que están ahí, pero ojalá no tenga que usarlas, que el Estado no tenga que llegar a esto, pero entonces ¿cómo no llegar si es necesario llegar? ¿En qué escenarios, fiscal, hoy se están, vuelvo a la lógica de la explicación del inicio, derechos, límites, deberes? ¿En qué escenarios en Cuba, desde la percepción de ustedes en la Fiscalía General, está ocurriendo más esto? ¿Es necesario llegar, lamentablemente, al Código Penal? Bueno, mira, Humberto, hay conductas de las personas que violentan las normas elementales de convivencia. Pudiéramos hablar de ruido, pudiéramos hablar de estar sin camisa en lugares públicos, pudiéramos hablar de proferir gritos. Es decir, son normas, son conductas que transgreden determinadas normas de convivencia social. Sin embargo, ya cuando estas conductas tienen que ver con el impacto y las consecuencias que tienen en otras personas, en la seguridad de otras personas, entonces pudieran tipificarse hechos delictivos. Por ejemplo, situaciones que pueden darse en el transporte público, en lugares donde hay aglomeración de personas y no hay por parte de los ciudadanos una conducta acorde a las normas de convivencia, en espacios públicos, en bailables, en centros comerciales, en lugares donde el esparcimiento, la espiritualidad, creo que forma parte de cómo somos los cubanos, pero no puede bajo ningún concepto confundirse mi comportamiento, si tiene consecuencias, si transgredo los derechos de los demás, ¿qué impacto tiene? Bueno, puede haber casos en los que se cometan hechos delictivos. O sea, volviendo al inicio, tengo derecho a ir a todos los lugares, puedo estar donde quiera, no me pueden discriminar, es lo que estábamos planteando al inicio en la Constitución, pero usted está dibujando escenarios en los cuales en ocasiones esto se confunde, es lo que usted está diciendo. Así mismo. Además de que tengo todos esos derechos, estoy obligado a preservar la seguridad de todos los que están en esos supuestos que estabas diciendo. De las cuestiones que íbamos a abordar cuando me decías varios ejemplos, te hablé de transporte, te hablé de las vías férreas, te hablé, por ejemplo, bueno, ahora que ya estamos casi cercanos al fin de año, o cuando hay etapas de fiestas, carnavales en los diferentes territorios, cuando se hace un llamado a la población a la no utilización de armas blancas, a partir de, bueno, qué conflicto puede ocurrir en un lugar determinado, y todo lo que pueda estar asociado a desórdenes públicos que tienen entonces un impacto en la colectividad. Por eso te decía, y creo que es importante, como les esbozabas al principio, no estamos aquí hoy hablando de un hecho, de otro hecho, estamos hablando de esas conductas que desde lo individual, desde lo grupal, pueden atacar entonces los derechos de los ciudadanos con impactos negativos hacia el Estado, pero también hacia la colectividad. Determinados escenarios, fiscal, pueden hacer entender, fíjese que usted está diciendo límites a los derechos y mis deberes, pero determinada situación en un lugar puede hacer pensar que, bueno, ahora sí puedo rebasar el límite porque existe una carencia de esto, o porque otros lo rebasaron, yo también lo voy a hacer. ¿Cómo entiendo esto? ¿Cómo yo como individuo tengo que, o dónde puedo encontrar la fuente que me diga, será mi conciencia, hey, ese es el límite, lo vas a rebasar y ahí están las consecuencias? Me gustaría, Humberto, si me lo permites, hacer alusión
a estas respuestas que creo que son muy importantes para lo que nos estás esbozando, el discurso de nuestro general de ejército en la Asamblea Nacional del año 2013. 2013. 2013. Por eso estamos hablando de conductas que quizás nuestra población pueda estar pensando cuando estamos evaluando esta situación de que son conductas que ocurrieron ayer. Sin embargo, en el año 2013 nuestro general de ejército nos hacía hincapié en no aceptar, identificar como modernidad, como chabacanería, como desfachatez con el progreso. No acostumbrarnos a que conductas que son inapropiadas puedan ser normales. De ahí que entonces la responsabilidad de todos los ciudadanos, desde ese comportamiento, ese acatamiento a las normas de convivencia social, porque tienen un impacto no solo en lo individual, tienen un impacto en lo colectivo. Y a lo que referías en cuanto al combate, en qué momento hay un enfrentamiento desde lo administrativo, y diríamos desde lo administrativo, lo que nuestra población conoce como todo el sistema gama de multas que pueden imponerse ante determinadas conductas, y cuando entonces entra el derecho penal con su papel, lo conocemos, lo sabemos, coercitivo, para reprimir conductas que por su consecuencia laceran a los ciudadanos y a la sociedad. Pero lamentablemente persisten los hechos. Usted lo acaba de decir, lo describía el general de ejército. Algunas personas opinan y dicen, hay que ser más fuertes, hay que reprimir más, hay que hacer nuevas leyes. Estas leyes que tenemos no resuelven el problema. Mi primera pregunta sería, ¿con estas leyes podemos ayudar a resolver el problema o necesitamos otras leyes? Sí, con estas leyes hemos estado combatiendo. No estamos combatiendo, fíjate que la diferencia, hemos estado combatiendo y seguimos combatiendo. En otros espacios se ha abordado, bueno, todo el proceso legislativo que estamos desarrollando, pero con nuestro código actual, con nuestra ley de procedimiento penal, con la garantía de los derechos de los ciudadanos también cuando incurren en hechos que son tipificados por la ley como delitos, bueno, pues también hay una evaluación en este sentido. Es decir, con nuestras leyes podemos enfrentar determinadas conductas. ¿Se debe reprimir más con estas mismas leyes entonces? ¿Más represión? Yo creo, Humberto, y vuelvo al discurso, estamos hablando de conductas que en un primer momento no siempre pudiéramos evaluar de que ocurre un delito. Hay una progresión a veces en determinadas conductas de determinados ciudadanos, porque yo creo que, y quizás yendo un poquito a ese artículo 1, nuestra sociedad, los cubanos, tenemos como característica un grupo de valores que son importantes y que tienen que ver también con la formación de nuestra nación. Esos valores de humildad, de organización, de respeto, de decencia, son valores que nos identifican. Pero también hay valores que se han trastocado, pero nada que pueda concebirse como causa de que ocurran problemas nos permite a los ciudadanos cometer determinados hechos. En muchas oportunidades, y cuando conversábamos antes de empezar el programa, me decías, pero las personas dicen, es normal, hay cosas que es verdad, que podemos enfrentar y que además tenemos un llamado constante desde la dirección de nuestro país a enfrentar determinadas conductas, precisamente porque garantizan todo lo que se está haciendo desde lo económico, desde lo social, desde lo político, desde lo ético, desde lo estético, y realmente cuestiones que ocurren no pueden verse como normales, porque muchas de las cuestiones tienen un nivel importante de transgresión de esas normas y muchas de ellas también, bueno, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque creo que la combinación en el enfrentamiento no es de un solo actor. Y creo que si en un lugar podemos combinar la actuación de todos los actores es en nuestro país, precisamente por nivel de organización que tiene nuestra sociedad. Entonces, reprimir menos y atacar más las causas que llevan a esas conductas, ¿es lo que usted ha dicho? Yo creo que tenemos que hacerlo o tratar de hacerlo todo a la vez. Tenemos que evaluar fenómenos, tenemos que evaluar problemas, tenemos que evaluar causas, tenemos que reprimir cuando es necesario, tenemos que reprimir con más racionalidad. En el programa anterior, recuerdas que hablamos del ejercicio de la acción penal, sí, y hablábamos del debido proceso, y hablábamos de individualización, y hablábamos de la prueba. Por supuesto, estamos ya en el contexto del derecho penal. Pero esto tiene que ser un enfrentamiento desde lo colectivo, sabiendo además, porque quizás la población pueda estar, bueno, recepcionando la información que estamos dando y pudiese pensar que se necesita más represión. Cuando sea necesario, hay que reprimir. Y dentro de esa represión, por supuesto, hacer la evaluación de las conductas de los ciudadanos. Buen punto, cuando usted hablaba del debido proceso y de la forma en la que hay que hacerlo. Aprovechando su presencia y teniendo en cuenta que sí, que han existido
hechos concretos de los cuales se ha hablado en nuestro país, en los cuales se han involucrado muchas de las cuestiones que usted ha explicado aquí. Rebaso el derecho, me creo que puedo, lo hago, el de al lado lo hace y el resultado es nefasto. ¿Por qué no me da algunos nombres? ¿Por qué no me dice cómo va la investigación con relación a ese tema concreto, a ese hecho? Las personas dicen, bueno, es evidente, ahí se vio en las cámaras lo que pasó. Estoy poniendo un ejemplo de algo aquí en la capital, pero pudo haber sido en otro lugar del país. Además, son hechos que pueden sucederse. ¿Por qué no hablar de esta manera? ¿Eso no contribuiría también a que existan menos hechos, no sé, por la vergüenza pública de esas personas? Bueno, con la introducción me ayudas a la respuesta. Precisamente hablabas del debido proceso. Es un hecho, como hay otros hechos en nuestro país que se están investigando. En el momento, cuando sea necesario, cuando sea oportuno, se dará la información. Creo que con tu introducción me ayudas a la respuesta. Pero algunas personas dicen, están los videos en redes sociales de personas que hicieron esto o hicieron aquello. ¿Eso no es suficiente? Hay que buscar todos los elementos probatorios. En el programa anterior también hicimos un tránsito por lo que debe constituir, independientemente de cualquier hecho, la participación de los ciudadanos. Y te reitero, estamos investigando. Fíjese que ahí, esto me hace pensar en la idea del carácter, a pesar de hechos que socialmente pueden ser reprobables, ¿no? A pesar de eso, ustedes actúan con contención. Por eso tal vez entiendo la lógica de algunas personas cuando dicen más represión. Y usted con mucha mesura ha ido encontrando la ponderación. Creo que esa es la palabra. Ni muy hacia acá, ni muy hacia acá. ¿Puede estar ahí la lógica? Es así, esa es la justicia. Buscar dentro de hechos la lógica de esos hechos. Si hablamos de personas, la responsabilidad individualizada de las personas para buscar entonces una coherencia en ese enfrentamiento. También me queda el sabor de que es muy difícil que lo hagan ustedes todos. Incluso me parece que es muy difícil un sistema del Estado integrando varios órganos. Creo que incluso ni así tampoco se podría, fiscal. Es mi modesta opinión. Coincido con tu modesta opinión porque todo lo que podamos enfrentar en nuestro país a partir de la propia organización de nuestro Estado requiere de la actuación de todos los actores. Y vuelvo al discurso de General de Ejército, cuando decía, el combate contra estas nocivas conductas, en el discurso, por supuesto, él hace una descripción que es increíble como en ese momento hace alusión a muchas de las cosas que sabemos que pueden ocurrir en un determinado momento en nuestra sociedad, y decía, esas nocivas conductas y hechos debe efectuarse utilizando diversos métodos y vías. Creo que respondo a tu pregunta. Y hace alusión también a lo siguiente, dijo el General de Ejército, el delito, las ilegalidades y las contravenciones las enfrentamos haciendo cumplir lo establecido en la ley. Y esto es en cualquier estado. Es necesario utilizar la persuasión, es necesario utilizar la educación y es necesario en muchas oportunidades también utilizar las medidas coercitivas. Usted me dice que fue en julio del 2013. 2013. ¿Me lo presta? ¿Cómo no? Fíjese, yo creo que se nos está acabando el tiempo, pero tal vez sea prudente leer textualmente, porque parece que está ilustrando el general de ejército este momento justo. Fíjense que el general de ejército decía, recordemos las palabras de Fidel en el aula magna de la Universidad de La Habana el 17 de noviembre de 2005, cuando dijo, sí, recuerdo, que a esta revolución no podría destruirla el enemigo, pero sí nosotros mismos, y sería culpa nuestra, advirtió. Fíjense, dijo también más adelante, así una parte de la sociedad ha pasado a ver normal el robo al Estado, se propagaron con relativa impunidad las construcciones ilegales, además en lugares indebidos, la ocupación no autorizada de viviendas, la comercialización ilícita de bienes y servicios, el incumplimiento de los horarios en los centros laborales, el hurto y sacrificio ilegal de ganado, la captura de especies marinas en peligro de extinción, el uso de artes masivas de pesca, la tala de recursos forestales, incluyendo en el magnífico Jardín Botánico de La Habana, el acaparamiento de productos deficitarios y su reventa a precios superiores, la participación en juegos al margen de la ley, las violaciones de precios, la aceptación de sobornos y prebendas, el asedio al turismo y la infracción de lo establecido en materia de seguridad informática. Qué buen discurso ha traído, fiscal. Sigo leyendo. Conductas antes propias de la marginalidad, como gritar a viva voz en plena calle, el uso indiscriminado de palabras obscenas y la chabacanería al hablar,
han venido incorporándose al actuar de no pocos ciudadanos con independencia de su nivel educacional o edad. Totalmente de acuerdo. Y sigue diciendo, se ha afectado la percepción respecto al deber ciudadano ante lo mal hecho y se tolera como algo natural botar desechos en la vía, hacer necesidades fisiológicas en calles y parques, marcar y afear paredes de edificios o áreas urbanas, ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos inapropiados y conducir vehículos en estado de embriaguez. El irrespeto al derecho de los vecinos no se enfrenta. Florece la música alta que perjudica el descanso de las personas. Prolifera impunemente la cría de cerdos en medio de las ciudades con el consiguiente riesgo a la salud del pueblo. Se convive con el maltrato y la destrucción de parques, monumentos, árboles, jardines y áreas verdes. Se vandaliza la telefonía pública, el tendido eléctrico y telefónico, alcantarillas y otros elementos de los acueductos, las señales de tránsito y las defensas metálicas de las carreteras. Hay una idea final aquí con la que quiero concluir. Lo más sensible es el deterioro real y de imagen de la rectitud de los buenos modales del cubano. No puede aceptarse identificar vulgaridad con modernidad, ni chabacanería ni desfachatez con el progreso. Vivir en sociedad conlleva, en primer lugar, asumir normas que preserven el respeto al derecho ajeno y la decencia. Por supuesto, nada de esto entra en contradicción con la típica alegría de los cubanos que debemos preservar y desarrollar. El combate contra esas nocivas conductas y hechos debe efectuarse utilizando diversos métodos y vías. La pérdida de valores éticos y el irrespeto a las buenas costumbres puede revertirse mediante la acción concertada de todos los factores sociales, empezando, dijo el general de ejército, por la familia y la escuela, desde las edades tempranas, y la promoción de la cultura, vista en su concepto más abarcador y perdurable, que conduzca a todos a la rectificación consciente de su comportamiento. Este será, no obstante, un proceso complejo que tomará bastante tiempo. Y termino. El delito, las ilegalidades y las contravenciones se enfrentan de manera más sencilla, haciendo cumplir lo establecido en la ley, y para ello cualquier Estado, con independencia de la ideología, cuenta, usted lo ha dicho, con los instrumentos requeridos, ya sea mediante la persuasión o en última instancia, si resultase necesario, aplicando medidas coercitivas. Lo real es que se ha abusado de la nobleza de la revolución de no acudir al uso de la fuerza de la ley por justificado que fuera, privilegiando el convencimiento y el trabajo político, lo cual debemos reconocer que no siempre ha resultado suficiente. Bueno, nos quedamos con muchos deseos. Fíjense, he leído textualmente este discurso que ha traído la fiscal general, julio 2013, general de ejército, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Decencia entonces y combate entre todos, fiscal. Ética. Y ética. Bueno, aquí la frase que utilizo cuando cierro el programa creo que va perfecta. Aunque por ahora es todo. Con esto muy pronto regresaremos. Frente al VIH-Sida, la